Mi hermana fingió tener cáncer para quedarse con la casa de mi abuela. Y lo peor no fue descubrir que había mentido. Lo peor fue enterarme de que llevaba meses recibiendo donaciones, organizando cadenas de oración y permitiendo que toda la familia planificara su supuesto funeral mientras negociaba en secreto la herencia. En aquel momento pensé que la codicia tenía límites. No entendía que algunas personas pueden convertir la compasión en un modelo de negocios familiar. Mi hermana Clara siempre había necesitado ser el centro del universo. 37 años. 3 emprendimientos fracasados. 2 matrimonios terminados. Y una capacidad sobrenatural para transformar cualquier reunión familiar en una conversación exclusivamente sobre ella. Si alguien anunciaba un ascenso laboral, Clara encontraba la forma de hablar de sus problemas económicos. Si nacía un bebé, Clara explicaba lo difícil que había sido su propia maternidad. Si alguien se enfermaba. Bueno, ya entienden hacia dónde va esta historia. Nuestra abuela Elena tenía 86 años. Viuda desde hacía más de una década. Dueña de una casa enorme junto al lago que llevaba 4 generaciones en la familia. La clase de propiedad que destruye relaciones humanas con la eficiencia de un arma nuclear. Todos sabíamos que algún día habría discusiones sobre la herencia. Lo que no esperábamos era que alguien decidiera acelerar artificialmente el calendario. Todo comenzó un martes por la noche. Clara creó un grupo familiar nuevo. El nombre. Luchando juntos con Clara. Dios mío. Nunca en la historia de la humanidad ha salido algo bueno de un grupo de WhatsApp con corazones en el título. El primer mensaje decía que acababa de recibir resultados médicos preocupantes. Necesitaba tiempo para procesarlo. Pero quería que la familia estuviera unida. Silencio absoluto. Mi madre llamó inmediatamente. Mis tíos también. Yo conduje hasta su casa esa misma noche. Clara estaba sentada en el sofá. Llorando. Con una carpeta médica sobre la mesa. Y un pañuelo en las manos. El diagnóstico, según explicó, era linfoma en etapa inicial. Tratamiento inmediato. Pronóstico incierto. La familia explotó emocionalmente. Mi madre comenzó a organizar comidas. Mis tías cadenas de oración. Mis primos colectas. La iglesia local ofreció apoyo. Y mi abuela Elena. Mi abuela Elena prácticamente se quebró. Porque Clara era su nieta favorita. La única que la visitaba semanalmente. La única que la llamaba todos los días. O, al menos, eso creíamos. En retrospectiva, aquellas visitas tenían muchísimo menos amor y muchísimo más planificación estratégica de lo que cualquiera imaginaba. Durante las semanas siguientes, la transformación fue extraordinaria. Clara dejó de trabajar. Se rapó la cabeza. Publicó mensajes inspiradores. Abrió una página para recibir apoyo económico. Incluso una radio local realizó una pequeña entrevista sobre su lucha personal. Dios mío. La operación era perfecta. Demasiado perfecta. Su esposo, Marcelo, parecía agotado. Pero la apoyaba públicamente. Cuando le pregunté cómo estaba manejando todo aquello, simplemente respondió. Estoy intentando mantener a la familia unida. La frase más peligrosa pronunciada por hombres que todavía no entienden que viven dentro de una catástrofe emocional. Mi abuela comenzó a hacer cosas extrañas. Hablaba constantemente sobre el futuro. Sobre testamentos. Sobre asegurarse de que Clara estuviera protegida. Una tarde, mientras tomábamos té en su cocina, soltó una frase que todavía recuerdo. La casa debería quedarse con quien más la necesite. Silencio. Mi sangre se congeló. Porque Clara llevaba años insinuando exactamente lo mismo. Que mantener aquella propiedad era demasiado costoso. Que alguien debía vivir allí permanentemente. Que ella podría hacerse cargo. Dios mío. En aquel momento pensé que estaba aprovechando una tragedia. No entendía que la tragedia misma había sido cuidadosamente construida para llegar exactamente a ese resultado. 2 semanas después, toda la ciudad conocía la historia de Clara. Y, sinceramente, eso debería haber sido la primera señal de alarma. Las personas que realmente están enfermas suelen querer privacidad. Mi hermana quería audiencia. En aquel momento pensé que cada persona enfrenta el dolor de manera distinta. No entendía que Clara estaba construyendo una campaña política, no atravesando una tragedia médica. La página de apoyo económico explotó. Vecinos. Compañeros de colegio. Antiguos profesores. Personas que no la veían desde hacía 15 años enviaban dinero y mensajes de ánimo. Mi madre organizó una venta solidaria. La iglesia hizo una colecta especial. Mi tío Roberto donó $5,000 para ayudar con los tratamientos. Lo irónico era que Clara tenía seguro médico. Los gastos reales eran mínimos. Pero nadie hacía preguntas. Porque cuestionar a una mujer con cáncer es una excelente manera de convertirte instantáneamente en el villano de cualquier comunidad. Mi abuela Elena, por supuesto, fue la más afectada. Comenzó a pasar casi todos los días con Clara. Le cocinaba. Le lavaba ropa. La acompañaba a supuestas consultas médicas. Y fue entonces cuando apareció la primera bomba. Una tarde llegué a la casa de mi abuela para ayudarla con unas reparaciones menores. Encontré a Clara sentada en la mesa del comedor. Con documentos. Muchos documentos. Papeles notariales. Información bancaria. Y una carpeta que reconocí inmediatamente. El testamento de la familia. Silencio absoluto. Clara sonrió. Demasiado rápido. Demasiado tranquila. La abuela quiere dejar todo organizado por si las cosas empeoran. Dios mío. La mujer llevaba un mes enferma y ya estaban planificando herencias. Le pregunté a mi abuela si aquello era realmente necesario. Elena bajó la mirada. Las manos le temblaban ligeramente. Solo quiero asegurarme de que Clara esté protegida. Otra pausa. Devastadora.
No quiero que tenga que preocuparse por dónde vivir. Ahí estaba. La casa del lago. La maldita casa del lago. La propiedad que todos sabíamos que valía más que cualquier otra cosa de la herencia. Clara tomó la mano de la abuela. Con lágrimas perfectamente colocadas. No quiero hablar de dinero, abuela. Dios mío. La frase favorita de las personas que llevan semanas pensando exclusivamente en dinero. Esa misma noche hablé con Marcelo. Su esposo parecía 10 años más viejo. Le pregunté cómo iban realmente los tratamientos. Silencio. Larguísimo. Demasiado largo. Finalmente respondió. Clara prefiere mantener algunas cosas en privado. Alarmas. Todas las alarmas del universo. Porque las personas normales responden. Va bien. Oh. Va mal. No. Prefiere mantenerlo privado. Comencé a sospechar. Muy levemente. Nada concreto. Solo pequeñas grietas. Las consultas médicas siempre eran en otra ciudad. Nadie podía acompañarla. Los informes nunca permanecían mucho tiempo sobre la mesa. Y, lo más extraño de todo, Clara parecía tener una energía extraordinaria para una mujer supuestamente sometida a quimioterapia. Organizaba eventos. Publicaba diariamente. Visitaba a la abuela. Administraba la página de donaciones. Respondía cientos de mensajes. Mi propia esposa fue la primera en decirlo en voz alta. ¿No te parece demasiado funcional? Silencio. Porque sí. Lo parecía. Pero inmediatamente me sentí culpable. Dios mío. ¿Quién sospecha de alguien con cáncer? Resulta que las personas que conocen a Clara desde hace 30 años. Porque 2 días después ocurrió algo todavía más absurdo. Mi hermana apareció completamente rapada. Con fotografías profesionales. Y anunció en redes sociales que había decidido tomar el control de la enfermedad antes de que la enfermedad tomara control de ella. Miles de reacciones. Cientos de comentarios. Más donaciones. Más apoyo. Más atención. Y, curiosamente, más conversaciones sobre el futuro de la casa de mi abuela. En aquel momento pensé que Clara estaba aprovechando una tragedia. No entendía que la tragedia misma era el negocio. Y que alguien mucho más inteligente que todos nosotros ya había comenzado a darse cuenta. Un mes después del diagnóstico, Clara ya era prácticamente una celebridad local. Y eso, sinceramente, debería haber sido una enorme bandera roja. Las personas con cáncer suelen recibir apoyo. Mi hermana estaba desarrollando una marca personal. En aquel momento pensaba que simplemente enfrentaba la enfermedad de manera distinta. No entendía que llevaba semanas ejecutando el fraude emocional más sofisticado que había visto dentro de nuestra familia. La colecta ya superaba los $30,000. $30,000. Mi tío Roberto organizó un torneo benéfico de golf. La iglesia hizo una segunda recaudación. Una empresa local donó servicios de transporte para sus supuestos tratamientos. Incluso el alcalde le envió una carta de apoyo. Dios mío. Todo un pueblo movilizado. Y Clara administrándolo como una directora ejecutiva. Mi esposa, Carolina, comenzó a notar cosas extrañas. Pequeñas cosas. Insignificantes por separado. Demoledoras juntas. ¿No se supone que la quimioterapia produce náuseas? Silencio. ¿Por qué sube fotografías comiendo comida picante y bebiendo vino? Otra pausa. ¿Y cómo tiene energía para organizar 4 eventos solidarios por semana? No tenía respuestas. Porque cuestionar la autenticidad del sufrimiento es una de las últimas barreras morales que la gente normal se niega a cruzar. Pero Carolina no había crecido con Clara. Yo sí. Y sabía perfectamente algo sobre mi hermana. Clara adoraba ser admirada. Necesitaba atención como otras personas necesitan oxígeno. Cuando éramos niños fingió haberse fracturado un brazo para no rendir un examen de matemáticas. A los 17 simuló un desmayo en la graduación porque nuestra prima recibió una beca universitaria. En su primer matrimonio anunció una crisis emocional exactamente 2 días después del nacimiento del hijo de su cuñada. La mujer tenía un talento sobrenatural para detectar cuando otra persona estaba recibiendo demasiada atención. Y el cáncer. Dios mío. El cáncer era la bomba atómica de la atención social. Mientras tanto, mi abuela Elena parecía consumirse. No físicamente. Emocionalmente. Comenzó a hablar sobre acelerar ciertos trámites legales. Actualizar documentos. Organizar asuntos patrimoniales. Una tarde, durante el almuerzo familiar de los domingos, soltó la frase que hizo que todos levantáramos la cabeza. Si algo me pasa pronto, quiero que Clara tenga la casa del lago. Silencio absoluto. Mi madre empezó a llorar. Mi tío Roberto intentó cambiar de tema. Y Clara, la muy desgraciada, bajó la mirada con una humildad teatral digna de un premio de actuación. Abuela, por favor. No hablemos de eso. Dios mío. La frase favorita de la gente que lleva meses hablando exactamente de eso. Porque, curiosamente, la conversación continuó otros 40 minutos. Impuestos. Escrituras. Mantenimiento. Reformas futuras. Todo envuelto en lágrimas y amor familiar. Aquella noche llamé a Marcelo. Esta vez fui mucho más directo. ¿En qué hospital la están tratando? Silencio. Demasiado silencio. Han cambiado varias veces de especialista. Alarmas. ¿Puedo acompañarlos alguna vez? Otra pausa. Clara prefiere que las consultas sean privadas. Madre de Dios. La misma respuesta. La misma maldita respuesta. Y entonces ocurrió algo extraordinariamente extraño. 2 días después, mi abuela me llamó personalmente. No era habitual. Elena odiaba hablar por teléfono. Su voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Podrías venir mañana a tomarte conmigo? Silencio.
Quiero mostrarte algo. Le pregunté qué ocurría. Mi abuela soltó una pequeña carcajada. La primera en semanas. Y respondió algo que todavía me produce escalofríos. Digamos que tu hermana no es la única persona capaz de guardar secretos. En aquel momento pensé que el cáncer estaba afectando emocionalmente a la abuela. No entendía que Elena llevaba meses jugando una partida completamente distinta. Y que, posiblemente, era la única persona en toda la familia que ya conocía la verdad. Fui a tomarte con mi abuela al día siguiente. Y, sinceramente, esperaba encontrar a una anciana devastada por la enfermedad de su nieta favorita. Lo que encontré fue algo muchísimo más peligroso. Una mujer de 86 años preparando una emboscada. En aquel momento todavía pensaba que Clara estaba ganando. No entendía que llevaba semanas jugando una partida contra la única persona de la familia más testaruda e inteligente que ella. La casa olía a pan recién horneado. La radio sonaba suavemente. Mi abuela estaba sentada en la terraza con absoluta tranquilidad. Demasiada tranquilidad. Me sirvió té. Esperó varios minutos. Y finalmente habló. ¿Tú le crees? Silencio. La pregunta cayó como un ladrillo. No preguntó cómo estaba Clara. No preguntó por los tratamientos. No preguntó por las donaciones. Solo eso. ¿Le crees? Dios mío. Las alarmas de mi cerebro explotaron simultáneamente. ¿A qué te refieres? Mi abuela tomó otro sorbo. Con la serenidad de un general veterano observando el campo de batalla. Llamé al hospital hace 3 semanas. Silencio absoluto. No. No el silencio normal. El otro. El que reorganiza toda la realidad en cuestión de segundos. Mi corazón dejó de funcionar correctamente. ¿Qué hiciste? La anciana me miró como si acabara de hacer la pregunta más estúpida del planeta. Tengo 86 años. No nací ayer. Otra pausa. No existe ningún oncólogo con ese nombre. Madre de Dios. Continúa hablando. Calmada. Metódica. Como si estuviera explicando una receta de cocina. Tampoco existe ninguna cita registrada. Ni tratamientos. Ni derivaciones. Nada. El mundo dejó de girar. Clara. La radio. La iglesia. Las colectas. La cabeza rapada. Todo. Una mentira. Una mentira gigantesca. Me puse de pie inmediatamente. Tenemos que decirle a todos. Mi abuela sonrió. Y aquella sonrisa me produjo muchísimo más miedo que cualquier otra cosa ocurrida hasta ese momento. ¿Por qué tan rápido? Silencio. ¿Qué demonios significaba eso? La anciana dejó lentamente la taza sobre la mesa. Quiero saber quiénes están dispuestos a enterrarme antes de tiempo para quedarse con mi casa. Dios mío. Dios mío. Dios mío. No era una víctima. Era una depredadora. Llevaba semanas observando. Tomando notas. Esperando. Mi abuela abrió un cuaderno. Fechas. Nombres. Conversaciones. Cantidades de dinero. Personas que habían sugerido acelerar el testamento. Personas que habían mencionado la casa. Personas que habían apoyado las ideas de Clara. Una auténtica auditoría moral familiar. Tu madre vino 2 veces a hablar sobre la herencia. Silencio. Tu tío Roberto preguntó cuánto costaría mantener la propiedad. Otra pausa. Y Clara. La vieja soltó una carcajada seca. Clara cree que soy una anciana sentimental esperando morirme en cualquier momento. Madre de Dios. La nieta estaba ejecutando una estafa. Y la abuela estaba ejecutando una contraofensiva militar. Le pregunté por Marcelo. Por primera vez la expresión de Elena cambió ligeramente. El pobre hombre no sabe toda la verdad. Silencio. Creo que sospecha algunas cosas. Pero no todas. Eso era interesante. Muy interesante. Porque significaba que incluso dentro del matrimonio existían niveles distintos de engaño. Mi abuela se inclinó hacia adelante. La mirada completamente lúcida. Terriblemente lúcida. Ya cambié el testamento. Mi sangre se congeló nuevamente. Se lo dejaste a alguien más. La anciana negó lentamente con la cabeza. Y sonrió. Una sonrisa peligrosa. Todavía no. Primero quiero escuchar lo que todos tienen que decir cuando crean que han ganado. Madre de Dios. La reunión familiar del próximo domingo ya no sería una conversación sobre herencias. Sería una ejecución pública cuidadosamente planificada por una mujer de 86 años. Y Clara todavía no tenía la menor idea de que la persona a la que intentaba manipular llevaba semanas observándola desde las sombras. La guerra acababa de cambiar por completo. Y, sinceramente, mi hermana estaba a punto de cometer el peor error de toda su vida. El domingo llegó. Y, sinceramente, nunca había visto a mi hermana tan feliz. Porque Clara creía que había ganado. En aquel momento pensaba que la reunión terminaría con gritos, lágrimas y una revelación inmediata. No entendía que mi abuela llevaba semanas preparando una obra de teatro donde cada miembro de la familia interpretaría voluntariamente el papel que realmente le correspondía. La mesa estaba llena. Mi madre. Mi tío Roberto. Mis primos. Marcelo. Clara. Incluso el pastor de la iglesia apareció unos minutos para saludarla y entregarle una canasta con mensajes de apoyo de la comunidad. Dios mío. La magnitud de la mentira era industrial. Clara estaba radiante. Demasiado radiante para una mujer supuestamente agotada por tratamientos agresivos. Abrazaba gente. Sonreía. Agradecía donaciones. Hablaba sobre mantener la esperanza. Y cada 5 minutos repetía la misma frase. Solo quiero pasar el tiempo que me quede rodeada de mi familia. Madre de Dios. La mujer estaba nominándose a santa mientras preparaba el asalto final contra la herencia. Mi abuela permanecía en silencio.
observando, tomando té, esperando, como un francotirador emocional. Entonces ocurrió exactamente lo que había anticipado. Mi madre abrió fuego primero. Mamá. Silencio. Quizás deberíamos dejar algunos asuntos legales organizados. Ahí estaba. Mi tío Roberto asintió inmediatamente. Solo por tranquilidad. Nada más. Otra mentira piadosa. Porque todos sabíamos perfectamente qué significaba aquello. La casa. Siempre la casa. Clara bajó la mirada, interpretando el papel de mártir con una precisión extraordinaria. Por favor. No quiero que nadie piense que estoy haciendo esto por interés. Dios mío. La frase favorita de las personas interesadas. Mi abuela permaneció callada. Y entonces Roberto cometió un error histórico. Si Clara va a necesitar cuidados permanentes, tiene sentido que viva aquí. Silencio absoluto. Mi madre añadió inmediatamente. Además, ella siempre fue la más cercana a ti. Otra puñalada. Marcelo levantó la cabeza. Confundido. Muy confundido. Porque aquello ya no sonaba a proteger a una enferma. Sonaba a repartir bienes antes de tiempo. Mi hermana, por supuesto, decidió rematar la jugada. Tomó la mano de la abuela. Lágrimas perfectamente calibradas. Solo quiero cumplir tu voluntad. Madre de Dios. Napoleón habría admirado aquella ofensiva. Y entonces, mi abuela sonrió. Por primera vez en toda la tarde. Una sonrisa pequeña. Casi divertida. Qué curioso. Silencio. Todos dejaron de hablar. La anciana dejó la taza sobre la mesa. Con una lentitud calculada. Porque yo también quiero escuchar cuál es mi voluntad. No entendí inmediatamente. Nadie entendió. Excepto yo. Y el terror comenzó a recorrerme lentamente. La vieja estaba abriendo la puerta del infierno. Mi madre intentó reír. ¿Qué quieres decir? Mi abuela apoyó ambas manos sobre la mesa. Los ojos completamente lúcidos. Terriblemente lúcidos. Quiero saber por qué todos están tan preocupados por mi casa cuando la única persona enferma aquí no soy yo. Silencio. No. Silencio absoluto. La temperatura emocional de la habitación cayó 10 grados. Clara dejó de respirar correctamente. Marcelo la observó. Mi tío Roberto tragó saliva. Y mi abuela continuó. Con la serenidad de una jueza leyendo una sentencia. Hace 3 semanas llamé al hospital. Dios mío. La bomba acababa de activarse. Pero todavía no había explotado. Porque lo verdaderamente extraordinario ocurrió después. Clara no lloró. No se derrumbó. No pidió perdón. La muy desgraciada decidió doblar la apuesta. Se puso de pie. Y, mirando directamente a una mujer de 86 años, dijo la frase más estúpida de toda su existencia. Ahora vas a creerle a unos burócratas antes que a tu propia nieta. Madre de Dios. La guerra acababa de entrar en una fase completamente nueva. Y, sinceramente, nadie estaba preparado para lo que mi abuela había organizado para el siguiente movimiento. Mi abuela se puso de pie lentamente. 86 años. 1,55 m. Y, sinceramente, en aquel momento parecía la criatura más peligrosa de toda la habitación. Porque Clara todavía creía que podía ganar. No entendía que llevaba semanas jugando póker contra una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez y a 4 décadas administrando una familia llena de imbéciles. El silencio era insoportable. Mi hermana seguía de pie. Desafiante. Ahora vas a creerle a unos burócratas antes que a mí. Dios mío. La audacia. Mi abuela la observó durante varios segundos. Sin rabia. Sin lágrimas. Peor aún. Con decepción. No, Clara. Pausa. Voy a creerle al investigador privado que contraté después de que intentaras convencerme de cambiar el testamento por tercera vez. Madre de Dios. La bomba nuclear acababa de detonar. Mi tío Roberto dejó caer el tenedor. Mi madre palideció instantáneamente. Marcelo giró la cabeza hacia su esposa. ¿Qué investigador? Silencio absoluto. La anciana abrió una carpeta. Gruesa. Perfectamente organizada. Fechas. Fotografías. Registros. Conversaciones. Todo. El señor Álvarez confirmó que jamás asististe a ninguno de los hospitales que mencionaste. Otra página. También confirmó que solicitaste una tasación profesional de la Casa del Lago hace 2 meses. No. No 2 semanas atrás. 2 meses. Antes del diagnóstico. Antes de las lágrimas. Antes de las colectas. Antes de la cabeza rapada. Dios mío. Todo había sido planificado. Marcelo se puso de pie inmediatamente. ¿Qué demonios significa eso? Clara abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Por primera vez en toda la historia. No tenía un discurso preparado. Mi abuela continuó. Implacable. El agente inmobiliario declaró que preguntaste cuánto tiempo tardaría una sucesión sencilla si la propietaria fallecía sin complicaciones legales. Silencio. La habitación entera dejó de existir. Mi madre comenzó a llorar. No por Clara. Por vergüenza. Porque entendió exactamente en qué había participado. Pero la mejor parte aún estaba por llegar. La anciana sacó otra carpeta. Más pequeña. La dejó frente a Marcelo. Aquí están todas las donaciones. $34,000. La sangre desapareció del rostro del pobre hombre. 34,000. Miró a Clara. Auténticamente confundido. Pensé que eran ayudas pequeñas. Comida. Algunas cuentas médicas. Nada más. Dios mío. El imbécil no sabía. Sabía que ella exageraba. Quizás sospechaba ciertas mentiras. Pero no conocía la magnitud industrial del fraude.
Mi hermana intentó reaccionar. Marcelo, déjame explicarte. ¿Explicar qué? La explosión finalmente llegó. La radio local. Las colectas. La iglesia. La casa de tu abuela. Todo esto. El hombre estaba destruido. Porque acababa de descubrir que no era cómplice. Era otra víctima. Y entonces cayó el meteorito final. El pastor, que todavía permanecía cerca de la puerta, dio un paso adelante. La expresión en su rostro era devastadora. Los fondos de la parroquia también fueron una mentira. Silencio. Madre de Dios. La iglesia. Habían utilizado dinero de la iglesia. Clara bajó la mirada. Por primera vez. Mi abuela cerró lentamente la carpeta. Y pronunció la sentencia. Con absoluta tranquilidad. Si estabas tan desesperada por heredar mi casa antes de que muriera. Pausa. Larguísima. Terrible. Entonces jamás mereciste poner un pie dentro de ella. Y, sinceramente, la guerra todavía no había terminado. Porque faltaba descubrir qué había hecho la anciana con el testamento nuevo. Y la respuesta iba a destruir las expectativas de absolutamente toda la familia. Marcelo abandonó la casa durante 10 minutos. Necesitaba aire. Y, sinceramente, nadie podía culparlo. Porque acababa de descubrir que su matrimonio entero estaba construido sobre una mentira muchísimo más grande de lo que había imaginado. En aquel momento pensé que la historia finalmente había terminado. No entendía que mi abuela todavía guardaba la última bomba. La única que realmente importaba. Clara seguía sentada. En silencio. Sin lágrimas. Sin disculpas. La mujer que había organizado entrevistas de radio, cadenas de oración y colectas benéficas parecía incapaz de producir una sola palabra cuando ya no existía una audiencia que la alabara. Mi madre intentó acercarse. Clara. Silencio. Mi hermana levantó la vista. Y decidió cometer un último acto de estupidez monumental. Lo hice porque necesitaba seguridad. Dios mío. La ausencia absoluta de vergüenza. Seguridad. Mi tío Roberto explotó. Por primera vez en 30 años. $34,000. La casa de la abuela. Toda la familia. Eso era seguridad. Pero Clara todavía no había terminado. Porque las personas que llevan toda una vida siendo rescatadas desarrollan una confianza casi religiosa en que alguien volverá a salvarlas. La casa iba a terminar siendo mía de todas formas. Silencio absoluto. Madre de Dios. Lo dijo. Lo dijo en voz alta. Mi abuela cerró los ojos. Lentamente. Como una maestra agotada escuchando a un alumno confirmar exactamente aquello que llevaba meses sospechando. No, Clara. Pausa. La casa iba a seguir siendo mía hasta que yo decidiera otra cosa. Y entonces ocurrió el verdadero meteorito. La anciana sacó un sobre amarillo del aparador. Lo dejó sobre la mesa. Nadie respiraba correctamente. Firmé el Nuevo Testamento hace 17 días. Mi madre comenzó a llorar otra vez. Porque entendió inmediatamente lo que aquello significaba. Todo había terminado. Toda la guerra. Toda la manipulación. Toda la estrategia. Para nada. Clara se puso de pie de golpe. Abuela, por favor. La voz quebrada. No por culpa. Por miedo. Puro miedo. La anciana la ignoró completamente. Miró a todos los presentes. Uno por uno. Como una jueza pronunciando una sentencia definitiva. Durante meses observé quiénes estaban preocupados por mí. Silencio. Y quiénes estaban preocupados por mi casa. Otra pausa. Devastadora. Resultó que eran grupos mucho más pequeños de lo que esperaba. Marcelo regresó en ese momento. El rostro completamente destruido. Y ocupó su asiento sin mirar a Clara. La anciana tomó aire. Y pronunció la frase que aniquiló las expectativas de toda la familia. La casa del lago será donada a la Fundación Senderos Verdes cuando yo muera. Silencio absoluto. No. Más que eso. Vacío. La propiedad más importante de la familia. 4 generaciones. Décadas de recuerdos. Desaparecía del tablero para siempre. Mi tío Roberto dejó escapar una carcajada incrédula. Mi madre se cubrió la boca. Clara simplemente dejó de funcionar. Porque comprendió algo horrible. Había fingido cáncer. Había engañado a una ciudad entera. Había destruido su matrimonio. Había manipulado a una anciana de 86 años. Y aún así, no iba a recibir absolutamente nada. Mi abuela sonrió por primera vez aquella tarde. Una sonrisa tranquila. Casi feliz. Si todos estaban esperando mi muerte para repartirse la casa. Pausa. Larguísima. Terrible. Entonces ninguno de ustedes merece vivir en ella. Dios mío. La vieja había ganado. Había ganado absolutamente todo. Y todavía faltaban las consecuencias que caerían sobre Clara cuando el resto del mundo descubriera la verdad. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que cualquiera esperaba. Porque las mentiras pequeñas pueden sobrevivir durante años. Las mentiras industriales, en cambio, explotan inmediatamente. 3 días después, la radio local publicó una rectificación. Una semana después, la iglesia exigió la devolución íntegra de los fondos solidarios. Y 2 semanas después, Marcelo presentó la demanda de divorcio. En aquel momento pensé que aquello sería suficiente castigo. No entendía que la peor condena para Clara no sería perder dinero. Sería perder audiencia. Porque, por primera vez en su vida, nadie quería escucharla. Marcelo se mudó con sus padres. No gritó. No hizo escándalos. Simplemente le entregó una carpeta con todos los movimientos bancarios de las donaciones. $34,000. Cada centavo registrado. Cada transferencia documentada. Y una sola condición. Devuélvelo todo. Silencio.
La mujer que había construido una carrera completa alrededor de recibir ayuda descubrió algo extraordinariamente incómodo. La solidaridad también lleva contabilidad. Mi madre intentó intervenir. Por supuesto. Porque las madres siempre creen que todavía pueden arreglar explosiones nucleares utilizando conversaciones tranquilas. Mi abuela la detuvo inmediatamente. No. Silencio. Llevas meses protegiéndola de las consecuencias. Ahora le toca conocerlas. Dios mío. 86 años. Y más disciplina emocional que el resto de la familia junta. La devolución del dinero tardó meses. Se vendieron vehículos. Se cancelaron vacaciones. Se pidieron préstamos. Algunas personas rechazaron recibirlo. Otras no. Pero la humillación pública era inevitable. La iglesia anunció discretamente que jamás volvería a organizar colectas personales sin documentación médica verificable. La radio eliminó las entrevistas. Los vecinos dejaron de preguntar por la recuperación de Clara. Porque ya no existía ninguna recuperación. Solo vergüenza. Y el silencio. El más cruel de todos los silencios. El de la indiferencia. Mi abuela, mientras tanto, parecía rejuvenecer 10 años. No estoy bromeando. Volvió a jugar dominó los jueves. Regresó a sus caminatas matutinas. Y comenzó a trabajar con la fundación ambiental que heredaría la Casa del Lago. Una tarde fui a visitarla. Estábamos sentados mirando el agua. Como cuando era niño. Le pregunté si se arrepentía de algo. Silencio. Larguísimo. La anciana sonrió. Sí. Otra pausa. De no haber hecho esta prueba 20 años antes. Madre de Dios. Porque eso era exactamente lo que había sido. No una discusión por una herencia. No una mentira sobre una enfermedad. Una auditoría moral. Y todos habíamos sido evaluados. Algunos aprobamos. Otros no. Clara intentó llamarla varias veces. Nunca obtuvo respuesta. No por crueldad. Simplemente porque mi abuela ya había tomado una decisión. Hay errores que destruyen la confianza. Y hay errores que revelan que la confianza nunca existió realmente. Mi hermana fingió estar muriéndose para heredar una casa. Mi abuela fingió no darse cuenta para descubrir quiénes estaban dispuestos a enterrarla antes de tiempo. Resultó que la persona más peligrosa de toda la familia tenía 86 años, jugaba dominó los jueves y llevaba una libreta donde apuntaba absolutamente todo. Y cuando finalmente murió, muchos años después, la Casa del Lago se convirtió en un centro de conservación ambiental abierto al público. Ninguno de nosotros heredó un solo ladrillo. Porque, como dijo Elena durante aquella última reunión, y GT, si una familia necesita que yo muera para mantenerse unida, entonces nunca fue una familia. Solo eran personas esperando turno para repartirse mis cosas. Y, sinceramente, nunca volvió a equivocarse sobre nadie.